El 19 de junio de 1969, quien era entonces gobernador de la ciudad de Nueva York, Nelson Rockefeller, visitaba el Paraguay. Siendo este hijo del mismísimo hombre que creó el imperio al cual dio su apellido, John D. Rockefeller, conocido en todo el mundo por el inmenso poder que logró obtener con su emporio petrolero y sus sucias y oscuras tácticas para hacerse con el monopolio de esta materia prima. Nelson sería el más activo de todos los Rockefeller en lo que a política se refería, consiguiendo ser gobernador de Nueva York y luego vicepresidente de los Estados Unidos. Pero en aquel año en el que se dio su visita a tierra paraguaya, estaba en plenas funciones como gobernador de Nueva York. Con todos estos antecedentes y fama que lo precedían, el gobierno del dictador Stroessner se aprestó a recibirlo con gran pompa, publicidad y fanfarria, como si la visita de aquel hombre significara algo o legitimara en algo su régimen. La dictadura vendió al pueblo la versión de que la visita dejó cosas importantes para el país, cuando en realidad solo se vieron beneficiados ciertos empresarios y cúpulas del poder y afines. El mismo Rockefeller se prestó al espectáculo, pues al bajar del avión y luego de dar un discurso genérico como es acostumbrado en estos actos diplomáticos, rompió el protocolo de lo acostumbrado y saludó con apretones de mano a algunos de los presentes, para alegría del público que había ido a verlo y para que la prensa luego destaque este hecho. Rockefeller señalaba que venía en calidad de enviado especial del presidente Richard Nixon a verificar las relaciones diplomáticas y posibles alianzas comerciales y estratégicas entre ambos países. Pero con lo que el régimen dictatorial no contaba era con que esta visita había ido germinando un malestar desde que se informó del arribo del mismo Rockefeller. Estudiantes universitarios y secundarios, reunidos y aglutinados en centros de estudiantes y movimientos que incluían a varias carreras y colegios a nivel nacional, se habían sentido especialmente descontentos con la llegada del magnate al Paraguay, ya que lo veían como un agravio a la historia y una afrenta a los hechos que llevaron a la Guerra del Chaco. En ese momento hacían unos 35 años del fin de la Guerra del Chaco, y estos jóvenes eran en algunos casos hijos de aquellos mismos que combatieron valientemente por la patria en el ardiente Chaco paraguayo. O bien por su estudio, lecturas y convicciones estaban seguros de que los Rockefeller, por medio de los intereses de su principal empresa, la Standard Oil Company, habían estado detrás de los hechos que llevaron a que se produzca la guerra entre países limítrofes, moviendo intereses económicos y ejerciendo influencias en el ejército boliviano para tratar de quedarse con parte del Chaco paraguayo, en un intento de adueñarse de los yacimientos de petróleo que siempre se rumorearon que existían bajo el suelo chaqueño. La convicción era de que, de no ser por esos intereses foráneos, Paraguay y Bolivia no hubieran llegado tal vez a las hostilidades de la guerra, y la pérdida de varios miles de vidas no se hubiera dado entre países que, si bien comparten frontera, nunca habían tenido casi relación alguna entre sus poblaciones. Ni amistad ni odio, pues una inmensidad de territorio agreste y escarpadas serranías separaban el relacionamiento entre aquellas sociedades en el pasado e incluso hasta hoy en día, diferente del contacto continuo y constante que se tiene con los otros dos países limítrofes, Argentina y Brasil. Unos pocos años antes de este hecho, el mismo Augusto Roa Bastos hablaba de los intereses foráneos y empresariales entre los causantes de la Guerra del Chaco en la entrevista que tuvo en España en el memorable ciclo A Fondo. De manera que es así como lo entendían, creían y sentían muchos dentro de la población paraguaya. Rockefeller era entonces un enemigo del Paraguay que había estado involucrado en el derramamiento de sangre de los hijos de la patria, y tal persona no merecía ser recibida más que por recriminaciones, oposición y rechazo.
Así, esa misma mañana, los estudiantes se apostaron en la avenida Eusebio Ayala, frente al histórico Colegio Nacional de la capital, y cerraron la calle, siendo así la manifestación visible para toda la ciudadanía que pasaba por el lugar. Asimismo, frente a la actual Facultad de Odontología de la UNA, que en ese periodo era de ingeniería, en los tramos de las calles España y su intersección con Brasil, los jóvenes cerraron también dichas arterias y encendieron fogatas en el lugar a modo de visibilizar aún más la protesta. Ante estos actos, la dictadura astronista comenzó a mover sus siniestras garras y envió dotaciones de policías armados con gases lacrimógenos y mangueras de bomberos. Eran unos 400 alumnos aproximadamente los que protestaban, y al ver al contingente se refugiaron dentro de la sede universitaria. Se trató de entablar negociaciones con la policía, pero con una policía militar al servicio de un régimen mediocre y torturador no se podía esperar mucho de la negociación. ¿Cómo se podría así esperar en condiciones normales y civilizadas? Y mucho menos podían esperar lograr de esa negociación otra cosa que no fuese el cese total de las protestas. Una vez, y como era de esperarse, fracasadas las negociaciones, el contingente policial ingresó a la sede educativa y reprimió brutalmente a los estudiantes. Lo mismo sucedió frente al Colegio Nacional de la capital, ya que en ese lugar los estudiantes habían enfrentado a aquellos que con sus vehículos trataban de traspasar los bloqueos, lanzando a los mismos piedras y rompiendo varios parabrisas y otros vidrios. La policía en ese lugar también actuó de forma brutal y desmesurada. Pero todo esto, esta brutalidad y agresión, lejos de desbandar las protestas, pareció reforzar los ánimos, aún a pesar de las violentas horas que se acababan de vivir el día previo, y de esa manera aún más estudiantes acudieron al día siguiente a manifestarse nuevamente, pero esta vez frente al icónico Panteón Nacional de los Héroes. Y en ese lugar tan importante para todos los paraguayos, la represión volvió con cachiporrazos, gases, chorros de agua y aún más violencia de la que ya se había visto, pues también varios adeptos al régimen, en su mayoría sanguijuelas del Estado con un suelo por parte de la tiranía, alcoholizándose ya desde horas antes en el predio de la Corposana, fueron a reforzar las filas policiales. Así, la manifestación de estos estudiantes se terminó de desarticular a la fuerza de golpes, abusos, cadenazos y otras cosas. Ese año, como en otras pocas ocasiones, la tradicional misa de Cacupé y su procesión fue suspendida por motivo de todos estos hechos de violencia y la lamentable muerte de algunos estudiantes a manos de la tiranía de Stroessner, que más que hacer su trabajo, solo sabía hacer un par de cosas bien, y torturar y matar eran dos de esas cosas. Así, la visita de este magnate, un sujeto que nunca volvería a pisar el suelo paraguayo, costó mucho dolor, sangre e incluso vidas de jóvenes estudiantes del país. Ser valiente en tiempos de democracia es bueno, pero ser valiente en tiempos de tiranía y opresión es un tipo de valentía al que pocos pueden inscribir sus nombres en las listas de los que la poseen. En cuanto a valentía, esos jóvenes paraguayos honraron la valentía de aquellos antepasados que habían ido a combatir en la guerra del Chaco.